Estimados amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos después de un corto tiempo. En uno de los videos anteriores grabados en el canal de YouTube, un amigo, seguidor del canal, nos había sugerido un tema en particular y es referido a los índices registrales. Y evaluándole en contexto al índice registral nos damos cuenta que no es un tema meramente formal, no es un tema sencillo. ¿No? Es un tema importantísimo, trascendental, no solamente para el desarrollo propio de la institución registral, sino también para el desenvolvimiento jurídico inmobiliario en nuestro país. Tiene que ver con el desarrollo propio de las empresas, con la identificación de los representantes y otras figuras de carácter jurídico. Entonces, el índice registral no es un tema muy sencillo, es un tema complejo, interesantísimo, y por ello vamos a darles una pequeña muestra de más o menos lo que significan los índices registrales para tener un tema de carácter general. Esa es la idea. Y entonces vamos desarrollándole de la siguiente manera. ¿Qué es un índice registral? ¿O qué es un índice propiamente dicho? Un índice es un conjunto de datos, ¿no?, que nos permiten identificar diferentes situaciones jurídicas o derechos. En materia registral podemos decir que el índice registral nos sirve para identificar al titular registral de un predio, también el nombre de una propiedad rural, por ejemplo, o los datos propios de un inmueble urbano, manzana, lote, ubicación, ¿no?, el domicilio, si se quiere, la dirección domiciliaria. También sirve para identificar los datos de un vehículo o los datos de una empresa, de una persona jurídica. Es decir, los índices registrales son un conjunto de datos que nos permiten a nosotros conocer los estados actuales, vigentes, la identificación de las personas naturales o jurídicos que tienen determinados derechos inscritos en los registros públicos. Entonces, el índice registral es trascendental. Por lo tanto, hay que verlo con meridiana prontitud. ¿Para qué? Para que nos sirva a todos. La idea siempre de estos videos registrales es que nos sirva a todos, por lo menos en alguna forma, como carácter general, como un aspecto general y algunas veces como aspectos de carácter particular. La evolución del derecho registral nos ha hecho ver a los índices como algo de manera permanente en su modificación. Cuando nosotros manejábamos, por ejemplo, en el registro público, los tomos y folios, entonces teníamos que ingresar digitalmente al sistema el nombre de la... Y a veces, por el mismo hecho de que no había sistema, pero lo verificábamos ¿dónde? Era difícil, teníamos que entrar a los cuadernos a revisar los índices registrales. Es decir, los índices estaban en un cuaderno, tenías que buscarlo por apellidos, por nombres, no eran alfabéticamente numerados porque los apellidos iban llegando de manera permanente y constante y ahí íbamos actualizando los índices registrales. Entonces era complicado, teníamos un índice incluso para identificar las hipotecas sobre las propiedades. Teníamos índices de personas que ya habían transferido sus propietarios, es decir, el índice en la vida jurídica del registro propiamente dicho ha tenido una evolución profunda, tanto así que se han dado determinadas normas legales de carácter interno registrales para que los índices se puedan ingresar al sistema de manera ordenada y debidamente ordenado y establecido a nivel nacional, de tal manera que no exista criterios. En los índices no existen criterios. Ya está establecido a través de las normas registrales de carácter interno cómo es que se ingresa un índice al registro. ¿Cómo es cuando tienes un apellido compuesto? ¿Cómo es cuando tienes dos nombres? ¿O cuando tienes solo un apellido? ¿Cómo es que manejas un índice de carácter registral? Todo esto es total y absolutamente legal, por tanto, es importante tomarlo en cuenta. Ahora, un tema adicional. ¿Y en qué registro funciona este índice? En todos los registros. En los registros de predios, o sea, en el registro de propiedad inmueble, también en el registro de personas jurídicas, de personas naturales y también de bienes muebles, ¿no? En el registro de propiedad vehicular, por ejemplo. Funciona en todos los registros. ¿Por qué? Porque todos los predios tienen un dueño, ¿no? Un propietario, un titular registral. Por lo tanto, tiene que tener nombre. Todo bien inscrito debe tener un título de dominio, un nombre, un dueño. Por lo tanto, tiene que haber un índice. Y también las propiedades tienen un índice como tal. Tiene su dirección, se buscan por dirección, porque cuando uno va buscando un índice, lo que se le llama registralmente es una búsqueda de índices. Y entonces uno puede buscar la propiedad de alguien a través de un nombre.
Entonces uno lleva el nombre al registro público y te hacen una búsqueda de índice por el nombre de la persona. También se puede buscar por la manzana, por el lote, por la división domiciliaria, etcétera. Son menos efectivos a veces. ¿Por qué? Porque esos datos tienen que haberse ingresado. Y en tiempos antiguos, no muy lejanos, no se ingresaban los datos del predio, propiamente dicho, a un índice. Se ingresaban en el contexto, en el asiento registral, pero no se ingresaban al índice. Pero el nombre de la persona, del dueño de la propiedad, el titular registral, aun cuando era anotación preventiva, el predio se tenía que ingresar como tal. ¿No? Era lo más cercano a la realidad, si se quiere, si es que por ahí se entendía que habían algunos errores al momento de ingresar el índice. En las personas jurídicas igual. Si bien es cierto, no hubo nunca, perdón, no pasamos todavía esto, nos quedamos en el registro de predios. Por ejemplo, cuando venía una inscripción de una hipoteca en una propiedad, ¿qué es lo que normalmente hacía? Se actualizaban los datos registrales del propietario, cuando nunca se debió haber tocado. Pero ese era un criterio que manejaban los registradores y los asistentes registrales y pretendían que una hipoteca modificaba al titular registral y en vez de dueño aparecía como deudor, por ejemplo, del banco o de la entidad financiera a la cual estaba hipotecando su propiedad. Entonces esto llevaba a un desorden. Cuando yo buscaba si Arnulfo Vargas tenía predio, no salía como tenía predio, sino como deudor de un banco. Ingresábamos al índice correspondiente y aparecía que habían modificado. En vez de poner propietario, lo ponían deudor. Y lo mismo pasaba con el banco. El acreedor no tiene por qué estar en el índice del registro público. No se va al banco a decir, a ver, quiero saber cuántas hipotecas ha constituido el banco a su favor. Ese es un dato que no se consigna en el registro público. Pero sí se puede saber cuántas, ¿no? Una persona, cuántos predios ha sometido a hipoteca. Eso lo podemos ver, pero no a través de un índice. Lo único que podemos saber a través de un índice es cuántas propiedades tiene una persona, natural o jurídica, ¿no? Pero las hipotecas, por ejemplo, no tienen un índice propiamente dicho. Simplemente se inscribe, pero no modifica el índice propiamente registral de la propiedad. En personas jurídicas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se encuentra ahí? El nombre de la persona jurídica, el tipo de la persona jurídica, el gerente de la persona jurídica. ¿Los socios están? No. En una sociedad anónima, yo quiero saber quiénes son los socios en la sociedad, no voy a buscar un índice en el registro público. ¿Por qué? Porque en el registro público no se inscriben los socios. O sea, yo no puedo ingresar al registro público a averiguar quiénes son socios de una sociedad anónima. Lo que puedo averiguar si son quiénes son socios participacionistas de una SRL. Lo que puedo investigar en el índice del registro público de personas jurídicas, quién es el propietario de determinadas participaciones en una sociedad civil. ¿Por qué? Porque esas son sociedades de personas. Pero en las sociedades de capital no existe un índice. El que está, el responsable de una sociedad de capital no son los propietarios, no son los propietarios de las acciones, no son los accionistas, no son los socios, son quienes, los gerentes. Ellos son los que aparecen en el índice. Los directores, ellos son los que aparecen en el índice, porque ellos tienen capacidad de derecho civil. En cambio, los socios no tienen capacidad de derecho civil. Cuando tú contratas con una persona jurídica, no contratas con el socio, por más mayoritario que sea. Contratas con el gerente. Ahora, es independiente que el gerente también sea socio. Esa es otra cosa, pero no le ves como gerente, no le ves como socio, sino como gerente. Y si el socio además es director, estará pero como director, no como socio. ¿Se dan cuenta? No se puede poner en un índice registral a los socios de las sociedades anónimas, de las sociedades de capital. Y así vamos conociendo cada uno de los aspectos trascendentales de los índices registrales. En el registro de personas naturales, por ejemplo, cuando una persona fallece, sí se le consigna, si es que, no es si es que fallece, cuando una persona natural en el registro público tiene propiedades inscritas, está su nombre en las propiedades, en el índice de las propiedades. Pero cuando él muere, no necesito yo presentar su partida de defunción al registro público para que aparezca como muerto. Para eso se sigue un proceso de sucesión intestada o se busca en el registro de testamentos para saber si el señor fue testador o no, y de esa manera está consignado en el índice. Entonces, en el índice de personas naturales están las personas que han fallecido, o algunos, sin haber fallecido, han otorgado testamento, o habiendo fallecido, han sido declarados causantes a través de un proceso de sucesión intestada. La persona cuando se divorcia, aparecen divorciados en el índice registral, ¿no? Cuando la persona tiene una declaración de unión de hecho, aparecen los convivientes en el registro de personas naturales.
Y también en el registro de bienes muebles aparecen estas personas. En el registro vehicular, por ejemplo, allí está el nombre del titular del vehículo. Y también salen los datos del vehículo. ¿No? Esto se puede abrir, a esto se llama índice, a los datos que identifican a la persona natural, a la persona jurídica, a sus representantes, ¿no? A la calidad de una persona en el derecho natural, cuando fallece, cuando da testamento, cuando se divorcia, no cuando se casa. Cuando tú te casas no te inscribes en el registro público porque ese matrimonio como tal no tiene efectos civiles para el registro público. O sea, ahí no encuentras casado y soltero, ¿no? Ahí simplemente encuentras a su titular de un derecho, si en su momento que adquirió fue casado, será casado. No, si es soltero, será casado. Pero cuando se casan, si dos personas naturales, solteras, tienen propiedades contadas a su nombre y luego se casan, a nadie le importa eso. Al índice registral no. Le importa la propiedad porque a partir de ese momento ni siquiera ha cambiado su naturaleza. Simplemente son propiedades, ¿no? Divididos como, por más que sean casados, divididos en acciones. La mitad dueño cada uno, 50%. Ahí hay una copropiedad más allá de que sean casados. ¿Se dan cuenta? Entonces el índice no se mete en esos temas. Pero cuando una persona, por ejemplo, hace declaración de unión de hecho, ahí sí están los convivientes identificados en el índice de personas naturales. Y en los vehículos también, ahí están los dueños, ¿no? Ahí están los titulares registrales. Tanto así que, por ejemplo, en el índice vehicular hoy día es gratuito y puedes buscar por número de serie, por número de motor. A eso se le llama índices, ¿no? A los datos que identifican a un bien mueble, a los datos que identifican a una persona natural como titular de un derecho o de una propiedad, a los datos de un gerente, a los datos de la persona jurídica. En personas jurídicas también tú puedes averiguar gratuito en la página web de registros públicos, puedes averiguar de manera gratuita tu propiedad, tu nombre de tu persona jurídica. Puedes hacer una búsqueda. Puedes conocer la partida registral y luego solicitar tu publicidad ya dentro del sistema registral propiamente dicho, ya pagando tus derechos. Igual en predios, yo puedo hacer una búsqueda a mi nombre y salen los predios que uno tiene. O sea, hay varias cosas que el registro público ha adelantado. Y precisamente, ¿por qué puedes buscar algo? Porque hay un índice registral. El índice registral es trascendental en la vida jurídica de un país, pero no solamente en eso, sino en las transacciones económicas de carácter inmobiliario, por ejemplo. Todo eso se tiene que saber. Cuando tú quieres saber si está una persona inscrita en el registro público, una persona, me refiero una persona jurídica, una empresa, tú entras al sistema registral y haces una búsqueda gratuita, ¿no? Y ahí nomás ya puedes saber, de prima facie tú puedes conocer si la persona jurídica está inscrita o no. Ahora, le digo, ¿y para qué nos sirve este sistema? He estado adelantando algo. ¿Para qué nos sirve al sistema registral el índice? En predios, por ejemplo, cuando yo quiero embargarle a alguien una propiedad que es mi deudor, no tengo cómo cobrarle, no me quiere pagar, voy al registro público y solicito una búsqueda sobre todos los bienes que tienen a su nombre. ¿Dónde lo buscan? En el índice registral. Con eso identifico al titular registral. Y así yo podré embargarle su propiedad. Ahí podré saber si tiene algún derecho donde yo le voy a interponer una medida cautelar precisamente para eso, para cautelar mi derecho de acreencia. Entonces, el sistema registral tiene un índice que es trascendental para la vida jurídica de un país y para la seguridad jurídica. Ustedes saben que solo cambiar una letra en tu apellido modifica estructuralmente todo, no te lo van a encontrar nunca. No te encuentran tu propiedad nunca, sobre todo si se ha habido modificado la primera letra de tu apellido. Por eso es que el ingreso al índice registral es bastante escrupuloso, con bastante cuidado, se tiene que tener muchísimo cuidado. En un momento, por ejemplo, teníamos índices y luego se identificaron los títulos archivados, se escanearon, se modificaron los índices, muchas cosas sucedieron a nivel registral en algunos casos. La mayoría del trabajo fue excelente, ¿no? Nos ayuda a identificar plenamente a los titulares registrales, a los que tienen derechos inscritos, pero algunas veces hemos fallado. Pero el índice registral tiene esta esencia, y es que a veces nos juega en contra. ¿Por qué? Porque lo ingresamos manualmente. No viene así. No hay una máquina que ha puesto los nombres. Tú pones la máquina según nombre para que se consigne en el índice registral. Pero el que ingresa los datos es una persona natural y a veces se puede equivocar. Entonces es una equivocación que puede cometer un funcionario o un servidor de registros públicos y a veces nos modifica el índice registral. Y eso puede jugar en nuestra contra y a veces hasta juega en tu favor, dependiendo a quién le perjudica.
¿no? Un mal ingreso al índice registral. Entonces, en el registro de personas jurídicas, ¿qué me permite? Identificar al gerente. ¿No? Viene un gerente de una empresa y me dice, mira, yo me dedico a la venta de esto, a la prestación de servicios, y yo cómo sé que es gerente, ¿qué le tengo que pedir a él? Una vigencia de poderes. Yo con eso me acredita, pero yo todavía estoy inseguro, digo, de repente esta vigencia de poder no es verdadero. Entonces yo mismo voy al registro y quiero saber si tal fulano, si el señor ABC es gerente de tal empresa, y me van a dar la información. ¿En base a qué? Al índice registral. Y con eso tengo seguridad que esa persona, sí, en efecto, es gerente. Y una vez que sé que es gerente, para saber si es actual su vigencia de poder, perdón, su poder, me voy y solicito una vigencia de poderes. Y todo eso, sin embargo, lo hemos hecho gracias a un índice, y a un índice correctamente ingresado en el sistema registral. ¿Para qué me sirve además? Para conocer al presidente de un consejo directivo. Mira, yo sigo siendo presidente, vamos a ver el índice. ¿Por qué? Porque cuando estás en el índice siendo presidente de una asociación, por ejemplo, Provivienda, todavía se puede entender que no te han cambiado, por lo tanto sigues de presidente. Si no te han cambiado, sigues de presidente. ¿Por qué? Porque si ya te cambiaron, ya te borraron, te ponen inactivo, por lo tanto ya no sabes, ¿no? Y al nuevo presidente le ponen activo. O sea, para eso sirve. ¿Qué pasa si te equivocas y en vez de activo lo presionaste inactivo? Vas a hacer una búsqueda, no sale, vas a tener que acudir a otros medios. El índice registral debe servir de una herramienta, ¿no? Que le permita a las personas ahorrar un poco de tiempo y dinero. Pero ¿para qué más te sirven el registro de personas jurídicas? Para identificar, por ejemplo, al presidente de un consejo de administración o de un consejo de vigilancia en una cooperativa, ¿no? Los cargos más importantes en una cooperativa son la presidencia del consejo de administración y la presidencia del consejo de vigilancia, ¿no? Son los cargos que tienen responsabilidad. Por lo tanto, cualquier persona a través del índice registral puede averiguar quién es o quién ocupa ese cargo. Además que puede averiguar el nombre de la persona jurídica, cómo es exactamente, y cómo está el índice. Puede que en el índice está de una forma y en el desarrollo propio del texto del estatuto de la sociedad o de la persona jurídica sin fines de lucro, aparece que tiene diferente nombre. Entonces, en virtud de ese índice, procuro yo que el sistema registral lo corrija a través de una solicitud de rectificación de error material, etc. Y le digo, tu índice está equivocado, corríjalo, ¿no? ¿Para qué más? Para ver el reserva de nombre. Trascendental. Hoy día, para constituir una asociación, ¿qué te pide el notario? Reserva de nombre. Y si no reserva de nombre, búsqueda del nombre de la persona jurídica, para que no se repita. Para eso sirve un índice registral, para que no se repita la persona jurídica. ¿Por qué pasa si está equivocado tu índice registral? Tú haces una búsqueda bajo el entendido que te dice, efectivamente no hay nadie con ese nombre, tú vas al notario, acá está tu identificación, te vas a inscribir. Y cuando quieres inscribirlo, cuando el notario deriva vía el sistema SIT a registro público para la inscripción de la persona jurídica, se dan cuenta que esa persona jurídica que quiere inscribir ya existe. Puede que tenga diferencia de una letra, de un, no sé, de algo, ¿no? De un pequeño nombre cortito, puede que sí. Pero te lleva a cometer errores porque el índice no está correctamente establecido. Entonces, para eso te sirve un índice, ¿no? Para la reserva de nombre, para la búsqueda de nombre de una persona jurídica y poder inscribir sin problema. Los datos de identificación también de una IRL, ¿no? Te permite saber quién es el titular registral, quién es el dueño de la IRL. Eso te permite un buen índice, ¿no? En personas naturales, por ejemplo, la vigencia de poder de la persona natural, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Oye, ¿y es todavía apoderado? Si es apoderado, saldrá activo. Y si no es apoderado, saldrá inactivo. ¿Significa qué? Que lo revocaron el poder. Y eso lo puedes saber a través del índice, claro que sí. Un buen índice te permite todo eso. Y también tú, ¿qué hace? En virtud del índice, ¿qué se sabe? Cuando una persona fallece dejando o sin dejar testamento. O alguien ya inició un proceso de sucesión intestada. Todo eso se puede saber a través de un índice. Y como se revisa en el índice y todo resulta negativo, entonces, ¿qué te dan para que declaren heredero a través de un proceso de sucesión intestada? Un certificado negativo de testamento y de intestados. Eso es lo que te dan, porque eso es lo que te pide el notario público como requisito para que seas declarado heredero de una persona que falleció. ¿También para qué? En una unión de hecho. ¿Quieres saber si esa persona es conviviente de otro o no? Buscas en el registro público y ahí sale. Si no sale ahí, es porque no existe el trámite. ¿Y quién te ha dicho que está ahí o que no está ahí? El índice registral. También salen los divorciados, como había dicho.
Y en las sucesiones intestadas también sale el nombre del testador. Por ejemplo, hay una persona que está en vida, pero alguien me entero por ahí, oye, ha otorgado testamento del Señor. Si ha otorgado testamento por escritura pública, de hecho, inexorablemente, el notario ya derivó al registro público para que en el registro público se aparezca en el índice, ¿no?, de registro de testamentos, que tal fulano ha otorgado un testamento y tal y tal y tal ante tal notario y con tales testigos. Entonces, desde ese momento tú sabes, la persona no ha fallecido, pero ya sabe que otorgó un testamento. Entonces, los futuros herederos están a la expectativa. Si la persona fallece, simplemente acuden al notario público, ¿sí? Simplemente acuden al notario público y le dicen, señor, pásenos el testamento que mi papá ha fallecido, y se acabó el tema. Inscriben el testamento con la constancia de la muerte del testador. ¿En virtud de qué? En virtud del índice. Si no hubiera, para eso absolutamente otorgas un testamento por escritura pública y lo inscribes en el registro para que los herederos sepan que existe un testamento. Porque ¿qué pasa si no se inscribiría? Simplemente no sabes que existe un testamento y como está en el notario nadie se da cuenta que está con el notario el testamento, el notario no se da por enterado que su patrocinado en algún momento ha fallecido, por lo tanto nadie sabe que hay un testamento. Ahí podrían haber declaraciones de diversa naturaleza, podrían haber habido habido legado, la distribución de la herencia y también la declaración sacando de la herencia a la persona, al hijo, ¿no? Le declaro que no es heredero y ya está, le quito todos los bienes. Pero si nadie sabe que hay un testamento, o de repente puede existir un testamento hológrafo o un testamento cerrado, pero esos testamentos que nunca llegaron al registro público entonces no forman parte del índice, ¿se dan cuenta? O sea, forma parte del índice registrar un testamento otorgado por escritura pública. Esa es la inscripción del testamento, propiamente dicho, pero ahí no está el texto. En la primera inscripción del testamento no está el texto del testamento. El texto del testamento recién se sabe cuando muere el testador. Ahí ya se sabe si ha habido desheredación, si ha habido legado, o alguien ha tenido un mejor derecho, o algo ha pasado. Ahí está la institución del heredero. Y en bienes muebles también, y hoy día resulta bastante gratuito muchos de estos aspectos, ¿no? Yo puedo conocer, por ejemplo, los datos del vehículo. La policía viene y hace una búsqueda la policía puede ingresar, cualquier persona natural puede ingresar, cualquier persona puede ingresar, basta que tenga internet. Pongo el número de serie de un vehículo y sé cuál es su estado, de quién es, ese nombre sale, cuál es su placa, por el número de motor o por el número de serie, o de VIN, como le llaman algunos, o de chasis, como le dicen algunos también. Pero ¿qué, por ejemplo, no se puede verificar en el registro público, en el índice? No se puede verificar los acreedores, les he dicho. Hipotecas a favor del banco, quiero saber si esta casa... No, eso no lo saber. Para eso tienes que ingresar primero a saber si el dueño de la propiedad está fulano. Y una vez que tengas el nombre, pides tu copia literal o tu copia informativa de la propiedad para que conozcas si está hipotecado o no. Dice que tampoco se puede verificar a los socios de una sociedad anónima. Efecto, como habíamos dicho al inicio. No se puede verificar quién es el socio de una sociedad anónima, de una sociedad de capital. En un tiempo atrás, algunos usuarios quiero inscribir al socio. No puedes inscribir al socio. Es imposible inscribir a un socio. La ley lo prohíbe. Por lo tanto, los socios no están en el índice. Quiero averiguar quién es socio. No se puede porque no están en el índice, porque la ley no permite inscribirse. Así seas dueño de la empresa, así tengan la mayoría, el 99%, no estás en el índice. Puede que estés en el índice si tú mismo eres el gerente, si tú mismo eres el director, pero no estás como socio, estás como gerente y como director. Entienda, la parte ejecutiva de una empresa es el titular, es el gerente, pues son los directores, pero nadie más. Los socios no. Los socios no están en el índice. ¿Se dan cuenta? Pero sí se puede averiguar los socios de una sociedad civil, de una SRL. ¿Por qué? Porque la naturaleza de estas sociedades son diferentes. Son sociedades de personas. Bueno, tenemos otros videos ya dictados con 4 años atrás donde nos detalla cuál es la diferencia entre una persona jurídica una empresa, una sociedad de capital y una sociedad de personas. Ahí está. Pero a ver, si sirve para algo. Una sociedad de capital es, por ejemplo, una sociedad anónima. En una sociedad de capital lo que importa es cuánto de capital hay, por eso se llama de capital. No me importa quién es el dueño de la sociedad, quién es el dueño de la acción. Por eso es que no me importa poner en el índice. Por eso se llama sociedad de capital. A nadie le importa el dueño, a nadie le importa el socio, a nadie le importa quién es el socio. No me importa si vienes de la chacra, si vienes
del campo, si vienes de la ciudad, si eres empresario, si eres millonario, si eres profesional. No me importa nada tu condición de ser humano para constituir una sociedad anónima. Lo que me importa es tu plata. ¿Cuánto vas a aportar a la consecución de los fines? Eso es lo que me importa. Es sociedad y capital. ¿Me importa tu plata? No me importas tú como persona. En cambio, una sociedad de personas, no me importa tu plata. Me importas tú como ser humano, como persona. ¿Quién eres? Si tienes un oficio, eres experto en esto, cómo está tu nombre en la sociedad, la posesión de tu nombre en la sociedad. Eso me importa, sociedad de personas. Cuando es así, como la sociedad de personas importa a la persona tiene que estar en el índice. Quiero saber quién es el socio por la cualidad de la persona humana. Por eso estoy en el índice, porque soy una sociedad de personas. En cambio, la SRL no es que sea una sociedad de personas, también es una sociedad de capital, pero es una sociedad rara. Es una sociedad medio mixta, nadie sabe qué es lo que quiere una sociedad de responsabilidad limitada. Por eso es que dicen los que han creado la nueva Ley General de Sociedades, que han creado la SAC, ¿sí?, con la finalidad de absolver a la SRL y desaparecerlo, porque la SRL es una sociedad anacrónica, vieja, vetusta, ya no camina, la gente ya no constituye sociedades de responsabilidad limitada. Pero bueno, ese es otro tema. También existe un índice nacional de personas jurídicas. Hoy día quieres saber y haces una búsqueda y ahí te sale, gratuito, ¿no? También pueden existir, ¿sabes qué? El índice ha pasado que apareces como 2 veces dueño de la propiedad. Sí, a veces tú tienes la propiedad inscrita, ¿sí?, y luego lo has hipotecado y el que se equivocó en el índice te ha puesto 2 veces, te ha marcado 2 veces activo y sale. Búsqueda, el señor José Flores tiene 2 propiedades. Oye, pero es el mismo, ¿qué ha pasado? Ah, han duplicado el índice. ¿Qué es lo que se hace ahí? Se borra un índice, se acabó y sale uno. Ya está. Ese es lo bueno del índice. Es rapidito, una rectificación de error material. Borran lo que está de más y se acabó. Claro, ya se acabó. Es así como es que funciona un índice en el sistema registral. Entonces, el índice es trascendental en la vida jurídica, vuelvo a repetir, de una nación, pero en el nivel registral, el tráfico jurídico inmobiliario tiene muchísimo que ver con un índice correctamente establecido. Las personas jurídicas basan precisamente una de sus cualidades de carácter jurídico en el índice registral. Y así muchas cosas. Pero esto es un atisbo, una regla general de lo que es el índice. El índice nos ha llevado a múltiples ocasiones, ¿no?, a discutir muchos temas sobre cómo se tiene que ingresar un índice registral. Por ejemplo, algunos pensaban en un momento que también los integrantes de una junta directiva de una asociación tenían que estar en el índice. Y obviamente estaba equivocado, porque ¿a quién le importa que Periquito de los Polotos es el fiscal de una junta? ¿A quién le importa? O sea, ¿cuál es el desempeño de un fiscal? Ninguno, interno. El secretario de actas, ¿no?, ¿a quién le importa? Eso es interno. El tesorero sí me importaría si es el que firma los cheques, ahí sí. Me importa saber si el señor Periquito de las Palotes es tesorero o no, porque ahí dice que su facultad es para firmar cheques. Por lo tanto, él va a tener una vigencia de poder, por lo tanto, tiene que estar en el índice para saber quién es. Allí sí. Pero si no tiene facultades de derechos civiles, ¿a quién le importa el nombre de esta persona? Su condición de asociado. Mire, yo formo parte de una cooperativa, de una asociación, de un comité. Yo soy el asociado, yo soy el miembro. No, no eres nada. Para el índice no eres nada. No le importa al índice registral. Al índice registral le importa quién es tu presidente, quién es tu vicepresidente, porque él queda en reemplazo, y quién es el tesorero. Eso es lo que le importa. Ahora, si tienes un gerente en la asociación, obligatorio. El gerente tiene que ir porque el gerente es el que contrata en virtud de la persona jurídica. Los que contratan en virtud de una persona jurídica tienen que estar en el índice registral. Claro, un índice registral es bastante complejo, ¿no? Era muy vulnerado a los inicios. Hoy día tiene un poco más de seguridad. El índice registral precisamente ayuda, por ejemplo, en la consecución de la finalidad de la alerta registral y todos los mecanismos que el sistema registral ha ido creando para que el desarrollo jurídico, inmobiliario, empresarial y también de los derechos de las personas naturales estén debidamente protegidos por el sistema registral. Estimados amigos, esto ha sido un poco la idea que hemos querido brindarles. Ojalá les pueda gustar. Espero sus opiniones, sus comentarios. Háganos saber algún tema en particular si desean que podamos comentar en estos videos. Nosotros con el mayor de los gustos lo podemos hacer. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.